particularmente, en especial, a Carlos Mendoza, iniciador, motivador, incentivador de esta conferencia. Lo digo de una, sí, es provocadora, porque no se habla de reinas y emperatrices en el mundo, en el Perú, en el antiguo Perú. Y para entrar a hablar sobre este tema, yo realmente quería decirles que estas tergiversaciones, estas omisiones, no solamente se han dado en el Perú, en el registro, en el recuento de nuestra historia, sino que es un problema universal. Por favor, la siguiente. Ay, no, las falacias de la historia. Es que las enseñanzas de Occidente nos hablan a nosotros, a todos nosotros, nos presentan, por ejemplo, la historia de la prehistoria de Occidente como un proceso de construcción y creación exclusivamente masculina, a donde vayan, cada vez que vean una representación de cuál fue el proceso de hominización, siempre verán varones, siempre estarán representados los varones. Aunque se diga que los varones están representando a toda la humanidad, por lo menos entonces podría haber en algunos lugares que se coloque al hombre y a la mujer, o a la mujer, pero no es así, no se encuentra. ¿En qué museo hay una representación diferente a esta cuando se habla de la evolución de la humanidad? Entonces, ¿por qué? Porque hay una proyección del presente hacia el pasado. En el siglo XVIII, cuando después de la Revolución Francesa se declaran los derechos de los hombres, yo creo que se debió decir los derechos de los varones, porque justamente a partir de ese momento se legitima la pérdida de una serie de derechos políticos y civiles de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres no pudieron votar, no participaban en las elecciones. Eso ha sido un proceso de lucha que comienza en el siglo XIX y se va coronando en diferentes países en el XX, ¿no? Entonces, toda aquella nueva reconstrucción de la sociedad interna, de la familia, hasta como la conocemos hoy en día, es producto de esa época y se tiende a proyectarla hacia el pasado. No sé si ustedes han visto estos dibujos animados de los Picapiedras, ¿no? Los Picapiedras, ¿no? Son Pedro con su esposa. Pedro sale a trabajar en su carrito, ¿no? Y ella está en la casa, y hay esa división ya del trabajo, ¿no? O sea, tienen su perro, o sea, es igual, imitan a una familia típica norteamericana. Y además es el modelo que se expande. Entonces, ese mismo modelo se lleva hacia atrás. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se dice? Por favor, ¿podrías pasar? Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos de la prehistoria? Cuando se habla de los tiempos de las cavernas, que además no se les pone fecha, ¿no? La idea es que hay hombres fornidos, fuertes, con tremenda lanza en mano, enfrentando, ¿no?, valerosamente, machamente, a estos grandes y gigantes animales. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son el sustento de sus familias, y se habla de familia. ¿Y qué se cree de las mujeres? Están llevando supuestamente sustento. ¿Y las mujeres qué? Las mujeres estaban en las cavernas, ¿no?, con sus hijos, amamantando y esperando el alimento de los varones. O sea, el varón es el proveedor. La tecnología también dependía de él, el arte dependía de él, la alimentación, la sobrevivencia, la evolución también dependía de él. Pero, ¿qué sucede? Que por la década del 90, las arqueólogas europeas y norteamericanas comienzan a desarrollar una nueva línea de investigación, es decir,
comienzan a dejar de ser convincente esta invisibilidad de las mujeres en la prehistoria. Entonces comienza toda una corriente de arqueólogas que se llama la arqueología de género. Entonces ya comienzan investigaciones desde fines de la década del 80, en el 90, y han continuado en este siglo. ¿Qué es lo que dice la arqueología de género? Dice que las mujeres también somos parte de la evolución. Las mujeres también fueron constructoras de esa historia del pasado que, digamos, yo no estoy muy de acuerdo con el título de prehistoria, pero que se llama, digamos, para entendernos, prehistoria. Entonces ellas dicen, ¿por qué no es posible también ver las diversidades, además? Porque somos muy diferentes. No toda evolución termina en hombres altos, blancos, todo lo contrario, ¿no? Hay una diversidad. Entonces, las arqueólogas comienzan a cuestionar. ¿Y qué es una de las primeras cosas que señalan? Señalan que la cacería, la caza, incluso de los grandes animales, no era una caza que la realizaban solamente los varones, sino era una caza colectiva, que implicaba no solamente quienes van a lanzar la lanza o las flechas, sino implica toda una estrategia de rodeo, acorralamiento del gran animal para tenerlo más a tiro de blanco de los hombres que eran los que directamente cazaban. Y que en esta cacería intervenían tanto los hombres como las mujeres, los niños y las niñas. En segundo lugar, investigaron los fogones paleolíticos, o sea, los fogones donde se asentaron. ¿Y qué encontraron? Encontraron que en esos fogones había una gran cantidad, una proporción mayor de carbohidratos que de restos de carne. Pero en tercer lugar, las mujeres eran, digamos, las protagonistas de la cacería menor, o sea, de animales de menor tamaño, además de lo que ya se conoce, eran recolectoras de plantas, insectos y moluscos. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó después de estas investigaciones? Que en la prehistoria de Occidente, y sobre todo aquello que se llama la vieja Europa, mediterránea, incluso del este, resulta que la dieta alimenticia dependió en un 70% de las mujeres. Es decir, no dependían de los varones para sobrevivir, y más bien, por el contrario, resulta clave la actividad de las mujeres en la consecución del alimento, en la preparación del alimento y en proveerlo y en darlo para generar la propia sobrevivencia de los seres humanos, la propia evolución humana. Y no solamente, digamos, en aquello que es la alimentación, la sobrevivencia, sino también el arte. Creo que todos hemos escuchado hablar del arte rupestre, el arte que está en las cavernas. Y todos, por supuesto, nos imaginamos a estos hombres pintando estas imágenes, ¿no? A pesar que se dice que las mujeres estaban metidas en las cavernas, sin embargo dice que eran los hombres, en el imaginario están los varones. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, acá tenemos, ¿ves? Una imagen donde hay mujeres que están participando y niños están participando en la cacería. Otra más. Entonces, otra más. Ahí vemos, ¿no?, cómo las mujeres, los hombres, los niños y hasta las personas ancianas están saliendo en la búsqueda del alimento. Por favor. Otra. Bueno, entonces, estas pinturas. Eduardo Galeano, que fue un intelectual, un escritor brillante uruguayo que lamentablemente murió hace poco, él cuando visitó las cavernas quedó maravillado. Y él decía, ¿cómo es posible que estos hombres tan toscos, tan brutos, como él decía, hayan pintado toda esta belleza? Pero se hizo la pregunta, ¿y si no fueron ellos
y fueron ellas. ¿Qué es lo que se descubre? Se descubre a partir de unos estudios que se han estado haciendo en los últimos años en Estados Unidos, entre ellos un antropólogo Snow, que en todas estas pinturas rupestres, en todas estas pinturas en los murales, se dejaron huellas humanas. La siguiente. Y resulta que, de acuerdo a unos estudios biométricos, llegaron a la conclusión que la mayoría de esas huellas, que eran como una firma de los autores, resultaron que eran la huella de las autoras. Se dice que las mujeres tienen el índice y el dedo anular similar. No se lo miren así porque al voltear baja uno, mírenselo así. Los hombres tienen más alto, creo, que el índice, ¿no? Bueno, entonces resulta que en estas paredes casi todas las huellas eran del tipo de las mujeres, o sea, índice y anular del mismo tamaño. Con lo cual llegaron a la conclusión que en Altamira, como en otras cuevas, no lo estoy diciendo yo, lo están haciendo todos estos arqueólogos que han hecho esas investigaciones, estas pinturas correspondieron más a las mujeres. La religión, por favor, la siguiente, en la década del 80 hubo una mujer rumana que se llamaba Marija Gimbuta, y ella hace un estudio muy importante que abrió las puertas a otros estudios. Se llama El lenguaje de las diosas. La siguiente. Entonces, ¿qué estudio hace ella? Ella hace un estudio de más de 200 estatuillas que fueron estatuillas que se realizaron en el Paleolítico y en el Neolítico, que estaban en lugares donde se asentaban las poblaciones transitoriamente o de una manera más permanente. Y entonces les pusieron de nombre también Venus parturientas. ¿Por qué? Porque en estas estatuillas lo que se resalta son pechos abundantes, como que están dando la leche, vientre abultado, o sea, mujeres que están preñadas o mujeres que han parido. ¿Por qué? Porque la función vital, la función reproductiva de las mujeres fue endiosada, o sea, se consideró dentro de un concepto mágico religioso. ¿Quién da la vida? O sea, a quien se veía que daba la vida, ¿no? Entonces eran las mujeres, la hembra humana, eran las que daban la vida, y entonces esto fue un correlato ideológico, y en la religión, como dice Marija Gimbuta y después otros estudiosos y estudiosas, las sociedades paleolíticas y neolíticas vivieron bajo la égida de la diosa o de las diosas. Ellas primaron. ¿Y eso hasta cuándo fue? Eso fue, la siguiente, por favor. Eso fue otra más. Eso fue incluso, allí están varias muestras porque se encontraron en muchos lugares del Mediterráneo, ¿no? Desde la República Checa hasta Francia, España, y también se han encontrado en otros lugares estas diosas. No habían representaciones masculinas hasta 4.000, 3.500 años antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es la deducción? Que hasta 4.000 o 3.500 años antes de Cristo, la religión, que es un reflejo de aquello, de las relaciones sociales, de las relaciones de género que ocurren en la sociedad, podríamos decir que fue una sociedad autorrepresentada por una diosa o por unas diosas, y que esto recién comienza a cambiar, como ya les repito, 3.500, 4.000 años, y que por lo tanto es posible, además por lo que le he señalado, la importancia de la mujer en la sobrevivencia, en el arte y en la tecnología, porque las mujeres, no todo lo que se ha encontrado, que se ha dicho que son armas, no todas son armas, también son utensilios, sino cómo se cortaba la carne, cómo se recogía, cómo se colectaban las plantas. Entonces las mujeres también creaban tecnología. Entonces,
volviendo a esto, las sociedades eran matrilocales. No hablo de matriarcado para no entrar en ciertas polémicas, pero sí eran matrilocales. O sea, giraba en torno a las mujeres y a las mujeres madres. Entonces, esto, ¿qué cosa nos dice? Que el cambio, digamos, de dominio o predominio de género, a estas alturas solo tiene de 5.000 a 6.000 años, mientras decenas de miles de años anteriores fueron básicamente de una preponderancia femenina en la sociedad y en la ideología. Por favor, la siguiente. La siguiente. Bueno, mientras esto ocurría en Occidente, ¿qué podemos decir del Perú? ¿Qué pasaba en el Perú? Las arqueólogas europeas, sin haber obtenido nuevos hallazgos, sino habiendo revisado los que ya habían, ellas han hecho una relectura, han revisado esos hallazgos, han vuelto a los fogones, han vuelto a todos los vestigios que ya habían encontrado. En el Perú, ¿qué ha pasado? En los últimos 50 años se han encontrado unos hallazgos formidables de mujeres. Sin embargo, acá en el Perú no se ha suscitado ninguna controversia. No hay grandes debates sobre el poder de las mujeres, el poder o cómo se ejerció el poder en nuestras antiguas sociedades, cuál fue el rol de las mujeres. Se ha puntualizado los hallazgos y ahí ha quedado. Entonces, por eso me parece muy importante estas conferencias, porque es importante reflexionar al respecto. O sea, no vengo a hablar sobre revanchas históricas porque no tiene ningún sentido, sino que es importante que conozcamos la verdad. Eso es importantísimo. Entonces, por ejemplo, con respecto a la costa norte, el esplendoroso arte mochica, lambayeque, sicán, ha sido tan maravilloso que durante muchos años bloqueó el estudio de la historia. O sea, ¿qué pasó allí? Te deslumbrabas por los maravillosos tumes, las máscaras, pero nada con la historia. Hasta que Walter Alba y Susana Meneses y Luis Chelo encuentran al señor de Zipán. Entonces realmente ustedes tienen acá tienen para orgullecerse de este arqueólogo y de estos trabajos que hay acá. Aparece el señor de Zipán y al aparecer este personaje de carne y hueso nos hace mirar la historia, nos hace mirar los personajes que han construido la historia. Pero no solamente eso, sino que Walter Alba, y esto de repente no se dice, no se comunica, realmente revoluciona las metodologías de investigación arqueológica. Esto debería decirse no solamente en las universidades de acá, sino en todas las escuelas de arqueología del Perú, porque en el extranjero sí se le reconoce, ¿no? Entonces, cambia completamente, hay todo un proceso de una vuelta a la identidad. Por eso no me canso de repetir, Walter Alba ha demostrado que la arqueología no solamente nos devuelve nuestro pasado, sino dignifica nuestro presente y nos permite proyectar nuestra identidad, nuestra historia de otra manera. Entonces, curiosamente, a partir de ese momento, con una suerte de emulación, de repente comienzan a aparecer, sobre todo en principio en la costa norte, una serie de hallazgos de entierros de mujeres empoderadas, de mujeres potentes, de mujeres poderosas. Yo no voy a explicar con detalle, que lo tengo aquí, cómo estaban conformadas esas tumbas, porque además, cuando vayamos a lo de Trujillo, Lambayeque, acá nomás tienen a la señora de Chornancá, tendrían que ir. No está Carlos Helera, ahorita me parece que no ha llegado, él también ha hecho un descubrimiento maravilloso, que por supuesto, yo lo menciono así nomás, porque ya que él ha sido el descubridor, él tiene que dar la primicia,
pero también ha descubierto una tumba importantísima de una mujer extraordinaria, ¿no? Entonces, tienen que conocer lo que tienen acá. Pero sí quiero dar algunas reflexiones al respecto, ¿no? Para comenzar, hay 1000 años de estirpe de mujeres poderosas en toda esta zona: Mochica, Lambayeque y Chimú. Las sacerdotisas, llamadas sacerdotisas de San José de Moro, desde 1991 a 2013, que se encontraron 8 tumbas, ellas fueron llamadas por su descubridor inicialmente sacerdotisas. Aunque los arqueólogos y las arqueólogas reconocen la importancia que tenía la religión y el llamado sacerdocio, sin embargo, hay maneras en que se distinguen. O sea, al gobernante se le da siempre mayor categoría que al sacerdote o a la sacerdotisa. Entonces, a las que se encontraron en San José de Moro, al toque se les dijo sacerdotisas. Sin embargo, en el año 2013, sus propios descubridores, Jaime Castillo, arqueólogo peruano, él llega a decir en una entrevista que da al Comercio, donde él cambia de postura, porque él insistió que eran sacerdotisas, pero después, convencido por la cantidad de la parafernalia funeraria que encuentra, que incluso hay ofrendas que vienen desde Cajamarca, desde muchos otros lugares, él ya llega a decir, estas fueron gobernantas. O sea, realmente la riqueza que denotan, las ofrendas que ellas tienen, manifiesta una complejidad que no solamente puede ser llamada sacerdotisa. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Para nosotras es importante, para todos nosotros, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo decir que las mujeres participaron del poder que decir que las mujeres estuvieron en la cúspide del poder. Además, hay otros indicios. O sea, hay unos arqueólogos, como el arqueólogo Makoski en Lima, que lo que dice, ¿no? O sea, la primera sacerdotisa estuvo como reproducida en cobre y estuvo lo que llaman los arqueólogos a todo gran personaje que en vida, que en la sociedad fue importantísima, es divinizada, pasa a ser un ancestro, y entonces sus entierros adquieren esas categorías, como fue el señor de Zipán. Entonces lo mismo ocurrió con estas sacerdotisas. Por eso él aventura y dice, estas fueron gobernantas, fueron mujeres que han cumplido un rol muy importante. Frente a las dudas, de pronto, al poco tiempo, en Trujillo se encuentra a la señora de Cao. Entonces ya la señora de Cao, con cetros, con una cantidad de instrumentos que son reconocidos como instrumento parafernalia del poder, ya era innegable. Sin embargo, miren la reticencia. Cuando apareció, cuando se dio a conocer a la señora de Cao y sale en los periódicos, la señora de Cao dice, miren, 1,45 m, qué pequeñita, ¿no? Cuando salió el señor de Zipán, que medía 1,55 m, nadie dijo nada. Y bueno, y esto no es solamente un tema en el Perú. En National Geographic, cuando hacen pues un recuento de todas las históricas, todas estas maravillas que tiene, que están demostrando qué calidad de poder, se pregunta, y bueno, todo este ajuar, no sabemos si era de ella o de repente era de su familia. O sea, nadie, absolutamente, cuando encontraron las orejeras del señor de Zipán, dijo será de su esposa o de su mamá, ¿no? En cambio, claro, a ella sí le cuestiona que de repente era de su padre o era de su esposo. ¿Por qué? Entonces, aquí lo que les quiero decir es que hay una mirada. A ver, creo que no, anterior no. Sigue, por favor. Bueno, que quiero sustentar a partir de las investigaciones que he realizado y vamos a ver más adelante.
Hubo 4 áreas importantes en que las mujeres estuvieron empoderadas: la alimentación, la producción textil, la sanación o el chamanismo y la reproducción, así como las paleolíticas igual. Eran estos 4 elementos. En el caso de las sociedades del norte, de las mujeres del antiguo Perú norteño, mochica, entre la vida y la muerte, de atraer las aguas, era una función de las mujeres, una función importante. La serpiente, según Régulo Franco, que fue el descubridor de la señora de Cao, la serpiente es una simbología de los ríos, y el que las mujeres, la señora de Cao, tenga tatuada estas serpientes, eran como la metáfora de todo aquello que ella gobernaba, o sea, gobernaba las aguas de los ríos. La araña, y acá me ayudó muchísimo Ignacio Alba, ¿no? ¿Qué significado tiene la araña? Tiene 2 tipos de significado. Por un lado, la araña es la que teje, es la tejedora de la tela de araña. Teje con qué, no es que está tomando algo, sino que ella misma produce el material con el que construye su universo. Entonces, esto significa que la señora de Cao era al universo como la araña a su telaraña. Entonces, tenía la capacidad justamente de gobernar ¿qué? Las estaciones, los ritmos de la naturaleza. Ese era su poder. Por eso es que ella podía convocar las aguas. Por eso es que era importante que las estaciones o los cambios sucedieran cuando deberían ser, porque de eso dependía que la pesca, la agricultura, el desarrollo de la fauna. Entonces, ese era parte del poder, tenía que demostrar, pero además, como también encontró Régulo Franco, hay mujeres cubiertas con un manto, que son las que llamamos las mujeres payar. Y se ve que hay unas mujeres payar que están curando, están sanando y tienen el brazo tatuado. Entonces, es posible que las mujeres que cumplían estas labores, estas funciones de poder, por un lado, por otro lado también fueran mujeres sanadoras. E incluso podrían ser las mismas que eran llamadas sacerdotisas. Hay quienes han señalado, unas investigadoras, que ese manto, que es el manto del poder, según una chamana de acá, Isabel Schingel, que lo llevaba a manera de un bulto en la espalda cuando estaba investida del sacerdocio en las más altas liturgias del poder mochica. Entonces, por eso les digo, la taumaturgia, esta capacidad, eso que hoy día se llama magia, porque no sabemos qué otro nombre darle, en realidad es un conocimiento profundo que tiene metodologías y técnicas que hoy todavía no nos explica con la ciencia actual, pero que las antiguas peruanas de poder la conocían. Y hoy día mismo los conocen los curanderos de hoy día, las curanderas de hoy día. Ahí hay un conocimiento que tenemos que rescatar y que tenemos que mirarlo con una mirada completamente diferente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y dónde estamos? En Lambayeque. Hace poco, creo que mañana, se está presentando un libro, no voy a decir nombres, ya ustedes lo verán, donde están haciendo una comparación entre las mujeres mochica de Trujillo, dicen tenían mucho poder, en cambio las de Lambayeque nada. Entonces no mencionan a la señora de Chornancá, Carlos Helera, no mencionan a esta señora que tú has encontrado como otras mujeres. Y entonces, ¿de dónde sale esa comparación? Si no registran a la poderosa señora de Chornancá, no está acá Carlos Huester, ¿no? Pero realmente es aquí, en
para mí cuestiona de una manera impresionante esa historia antigua de Lambayeque. Porque ¿qué es lo que se conoce? Se conoce la leyenda de Nailá. En la leyenda de Nailá es una sucesión de hombres poderosos, de reyes poderosos, legendarios, y claro, de vez en cuando tuvieron la mala suerte de encontrarse con una mujer que era considerada demonio. Entonces, pero estas pues ya son leyendas recogidas posteriormente, ¿no? Ya por quienes eran los encargados de la extirpación de idolatría, los que tenían que cambiar esto. Entonces, ¿qué es lo que a mí me cuestiona la señora de Chornancá? Y aquí esto es lo que quiero señalar, sobre todo aquí que hay los especialistas, y me voy a mandar con una interpretación, ¿no? Esta poderosa mujer que su propio descubridor, Carlos Wester, señala que es el primer descubrimiento de una mujer lambayecana con todos los métodos científicos de la arqueología. Él sí la llama directamente reina o soberana. Ese es el equivalente para esta grandiosa mujer, y que además tuvo una influencia que llevó a Cajamarca, a la libertad e incluso hasta el actual Ecuador. O sea, era una mujer que no solamente ocupó un poder regional, sino suprarregional. Con respecto a la leyenda de Nailá, siempre se ha sustentado a estos héroes, pero sin embargo, lo que se ha encontrado hasta hoy es a una mujer. Y es más, todo aquello que se ha encontrado en la señora de Chornancá alude explícitamente a una suerte de deidad del mar y de la luna. Es más, él señala que esos rasgos sobrenaturales, que es la ola antropomorfa, él señala que probablemente está representándola a ella. Además, hay una mujer que está tejiendo la luna, que está en sus cetros, y entonces es ella. Y algo que es impresionante, la famosa máscara de Nailá se le encuentra en su entierro, y un cetro en el lado. Entonces, frente a la leyenda de Nailá, que habla de un linaje masculino y refiere a un único Dios masculino, por lo menos yo creo, por las evidencias de los hechos, hasta el momento de hoy, queda superado porque se ha encontrado a estas representaciones de deidades femeninas y a esta soberana femenina, de la cual lambayecanas y lambayecanos deben sentirse plenamente orgullosos. Y dentro de poco, espero, ¿no?, que los descubrimientos que ya ha hecho Carlos Helera se den a conocer, se hagan a conocerse. Yo no los menciono porque me parece ético que quien tiene que darlos a conocer primero son sus propios descubridores, porque sabemos todo el trabajo que les ha costado hacer, ¿no? Entonces, tengo que pasar rapidito porque, bueno, se ha encontrado, y acá voy a ir lo más rápido posible, la señora de Guarmey. Uno de los arqueólogos con el que discutí muchísimo sobre este tema del planteamiento del poder de las mujeres es Cristo Makowski. Entonces siempre habían discusiones. Y él me decía, tú te estás copiando de Marija Gimbutas, esa señora que les mencioné, que cuando discutía con él hace muchos años todavía no la conocía, no conocía sus trabajos. Y entonces muchas discusiones, aunque él después justamente es uno de los que replantean el papel, el rol que cumplieron las hasta hace poco llamadas solo sacerdotisas de San José de Moro. Pero ¿qué pasa? Que él participa de un equipo polaco y resulta que en Guarmey, en un sitio que se llama El Castillo, en el sitio arqueológico El Castillo, que no lo digo yo, lo dicen los arqueólogos, que era un lugar fuerte de poder, de avanzada, de los Huari, porque incluso se creía que era Mochí, que era Chimún en Lambayeque, pero ya se definió que era Huari. Entonces se planteó este sitio como la máxima expresión de poder y de avanzada Huari. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hacen el descubrimiento? Resulta que no los encuentran
a ellos, a los varones, se encuentran 58 fardos de mujeres, dentro de los cuales habían 3 de ellas suntuosamente decoradas con simbologías muy altas, ¿no?, de poder. Entonces, lo curioso, y ahí vuelvo al tema de las visiones, en los periódicos, en las revistas, comienza a salir, miren, sí se han encontrado 58 mujeres y 3 más importantes. O sea, que 3 de ellas eran seguramente las esposas principales y las otras eran las esposas secundarias. Entonces ahí la pregunta, ¿esposas de quién? ¿Dónde están ellos? O sea, se supone que, se entiende que, porque estamos repitiendo los cánones de cómo fue la historia occidental y no nos ponemos a pensar que el Perú, el antiguo Perú, hace menos de 500 años, porque todavía no los llegamos a cumplir, ¿no?, se desarrolló por lo menos unos 12.000 años, algunos dicen hasta 20.000, pero me pongo en los 12.000, fue un desarrollo totalmente autónomo e independiente del resto del mundo. Y por lo tanto se desarrolló originalmente, de una manera muy original e inédita. Por lo tanto, yo puedo tener la hipótesis de que también inédita y original fueron las relaciones de género. ¿Por qué tienen que replicar otras relaciones? ¿Por qué tenemos que mirar con esos ojos? Esos ojos hacen ver esto, donde no hay las evidencias de los congéneres masculinos, sin embargo a ellas se les asocia. Cuando se encuentran varones, nunca se les asocia con ninguna mujer, porque el poder se supone que es de los varones. Creo que ya se me está acabando el tiempo, a ver, bueno. Entonces, por favor, se han encontrado en el Museo de Arte de Lima se hizo una maravillosa exposición. Y acá brevemente voy a hablar de las mujeres de Lima, porque Lima pues no se creía prehispánica, no se creía parte, no, mentira. O sea, felizmente que ahora ya hay algunos movimientos donde están reconociendo Lima milenaria. Lima no se fundó en 1535, Lima tiene 7.000 años de historia, ¿no? Y parte de esa historia la hicieron mujeres. ¿Puedes pasar, por favor? Por ejemplo, en la Huaca Pucllana se han encontrado en los años, los últimos 10 años, se ha encontrado una cantidad impresionante de fardos funerarios de mujeres, mujeres Huari, mujeres Ishma y mujeres de Lima, que es una cultura la más antigua, comenzando con nuestra era. Entonces, de mujeres sacrificadoras, mujeres como esta, mujeres de la máscara, que es Huari, mujeres Ishma muy empoderadas. Y eso no es todo. En Guayamarca, que es una huaca que está en el distrito de San Isidro, se encontraron 158 fardos funerarios de mujeres de distintas épocas. ¿Y en qué época se encontraron? En los años 50. Pero esto silenciado completamente, no se ha dado a conocer. Es más, cuando he hablado con las arqueólogas, tanto de Miraflores, porque la Huaca Pucllana está en el distrito de Miraflores, y acá, me dice, Marisa, te doy todos los datos, pero yo no salgo a decirlo. O sea, les tienen miedo a los arqueólogos, chicos. ¿No? Entonces, pero, entonces, imagínense, a ver, pasa la otra vez, está acá, en el Parque de las Leyendas de Lima, que de repente alguien ha ido, allí se encuentra un complejo arqueológico. Ahí se encontró a la dama de los batanes. Allí hay un hilo conductor con lo que después hablará Isabel. Es una mujer que se encontró enterrada con sus batanes y sus instrumentos de moledora, de cocina, importantísima, ¿no?
Y estos descubrimientos han estado todos estos años, pero ¿ustedes alguna vez no han escuchado hablar de esto? Y no lo estoy inventando, lo juro, están ahí, vayan a Lima y ahí se van a poder pasear. Pero no se vayan tan lejos, en el Museo Bruning está la señora de Chonancá. Acá está Carlos Helera, pregúntenle sus hallazgos, que ya tiene que darnos a conocer. No, la historia de las mujeres no puede quedar silenciada. Y no porque la intención sea decir que las mujeres eran mejores que los varones. Yo varias veces les he dicho a mis colegas, a mí me hubiera gustado vivir en esa época, pero me hubiera enamorado de toditos, porque un hombre que es capaz de reconocer el poder de su pareja o de las mujeres y vivir feliz con el poder que tiene, son seres superiores, ¿no? Entonces es maravilloso. Y ya para cerrar, esto es muy largo y pensé que iba a tener más tiempo, pero voy a hablar, quiero pasarme por alto, pasa por favor. Bueno, esto es en Pachacamá, esta es la diosa Cabillaca. Hay una historia muy linda. Lo que pasa es que quiero saltarme ya pasa por favor. Esta es Urmayhuacha, la laguna de una diosa. Hay unos mitos maravillosos que hay allí y la laguna se está recuperando, como ven. No es que quiera hacer propaganda de género, pero la verdad es que eso lo está haciendo Denise Posey Scott, que es una arqueóloga ya recuperado de manera maravillosa y ha hecho el Museo de Sitio. Es voluntad política, pero es la voluntad política de hacerlo. Por favor, pasa. Ahí está una sala y lo voy a contar. En el sur también, pasa por favor, se encontró a la sacerdotisa adolescente. A todos les ponen sacerdotisas, ¿no? Pero ya con lo que hemos hablado antes hay que cuestionarse. Entonces la sacerdotisa adolescente, sin embargo, es una niña, tenía 12 años, alrededor de 12 años, que a ella se le construyó un templo donde se le ha enterrado. Y aunque siempre se habla de los Nazca, resulta que hasta el día de hoy el vestigio, por llamarlo de alguna manera, humano más importante es el de esta niña, es el de esta mujer, ¿no? Pasa por favor. Esta es parte de su ajuar, se encontró en Cahuachi, pasa por favor. Y acá solamente me detengo. Este es un dibujo de una gran cantidad de vasijas Nazca que están asociadas a una diosa y que tiene más o menos esas características que les había dicho de las Venus paleolíticas. Está relacionada con la maternidad, con la creación de la vida, ¿no? Son mujeres que María Rostorowski, son estatuillas que María Rostorowski llamó vaginas divinas, porque ahí está, incluso en algunas de ellas la horca, ahí donde están haciendo, está dibujada, porque la sangre no es algo terrorífico, la sangre era vida, ese era el concepto de la sangre, ¿no? Entonces, claro, un parto supone sangre, la horca, cuando muerde, hace fluir sangre, hay ese correlato, existe ese correlato, por favor. Bueno, las míticas amazonas, lo único, sí, adelante, por favor. Lo único que yo quiero decir es que cuando Orellana hizo su expedición por el Amazonas, hubo un sacerdote Carvajal que escribió crónicas sobre esa expedición que era en busca del dorado. Y resulta que él habla de unas mujeres fornidas, altas y que eran poderosísimas, a las que todos tenían que tributar y que les llamaban las Coñi Apuyara. Y que incluso tenían, en el tiempo que él fue a Corani, que era la gran cacica, digamos, la gran curaca entre ellos. Entonces, como ellas vieron mujeres guerreras, las asociaron al mito griego de las Amazonas. Entonces, al río frondoso que encontraron allí, le pusieron el río de las Amazonas. Entonces, también es bien importante que sepamos que el río Amazonas, que es una de nuestras reservas de vida del planeta,
lleva su nombre gracias a unas mujeres peruanas. Eso tenemos que recordar, por favor. Ahí está el río Amazonas. Por favor. Bueno, entonces yo ya para cerrar, porque quiero hablar de las regentas del Tahuantinsuyo. Pasa, por favor. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el colegio con respecto al imperio incaico, al Tahuantinsuyo? Me gustaría que pudieran hablar. Estoy segura que todos van a decir, aprendimos la leyenda de Mamahoyo y Mangocapa, ¿verdad? O si no, la leyenda de los 4 hermanos Saya. Entonces, claro, la leyenda de Mamahoyo y Mangocapa dice pues que la pareja Mamahoyo y Mangocapa salieron del lago Titicaca y, por favor, por supuesto que él por delante, ella atrás, otra más, y que, miren lo que dicen, además lo he puesto con las letras, ¿no? O sea, Mangocapa le enseñó a los hombres las actividades del hombre y Mamahoyo las actividades domésticas. No sabía que habían hogares en ese tiempo. Como les vuelvo a repetirles, ¿no? Así, Pedro Picapiedra, pero las figuritas que de Navarrete, las figuritas que eso, nos repiten la misma historia. Y además aquí hay dos falacias terribles, porque por un lado no se rescata lo que significó la producción textil entre las Wari y entre las incas, ¿no? El significado político, el valor político-económico que tenía para el Estado imperial aquello que era tejido, por ejemplo, en los ayahuases. Un valor que no le hacías la chalina a tu marido, no, estabas haciendo otra cosa. Estabas generando institucionalidad, estabas generando Estado, estabas generando un imperio. Por favor. Y entonces, siempre decimos Mamahoyo y Mangocapa, ¿no es verdad? Pero resulta que del estudio de las crónicas, porque aquí a veces se le echa la culpa todo a los cronistas españoles. Sin embargo, todo aquello que yo les estoy diciendo y lo que les voy a decir están en las mismas crónicas. O sea que la responsabilidad ya es nuestra, de quienes estamos haciendo la historiografía del Perú. Tenemos que cambiarla, tenemos que reelaborarla, tenemos que volver a leer las fuentes históricas, las crónicas. ¿Y qué es lo que encontré? Casi me caigo, yo. A ver, ¿quién es Mamahoyo? La pareja de Mangocapa, seguramente van a decir la que se le da un Titicaca. Pues no. Y no lo digo yo, claro, lo dijo Garcilaso de la Vega, pero fue el único que lo dijo. Absolutamente todos los demás, Murúa, Molina, Huamampoma, Betanzos, todos dijeron que Mamahoyo, la histórica, la que existió, fue la esposa de Tupac Yupanqui, es decir, el gran emperador inca, con el que el Tahuantinsuyo llegó a su máxima expresión hasta que llegaron los españoles, ¿no? ¿Qué decían de Mamahoyo? ¿Qué dicen los cronistas de Mamahoyo? Dicen que era una mujer tan poderosa que todo aquello que no lograba conquistar Tupac Yupanqui, que era el emperador resplandeciente, ni sus capitanes, ella lo lograba. Es impresionante. ¿De dónde era Mamahoyo? Mamahoyo era de Chincha, que está al sur de Lima. Y que el quechua que se oficializó, que era, algunos decían que lo oficializó Tupac Yupanqui, que era el esposo. Otros dicen que era Huayna Cápac, que fue hijo de Mamahoyo. Miren ustedes cómo nos han enseñado otra cosa. Era hijo de... Entonces, uno dicen que Tupac Yupanqui por honor a su esposa, a su colla. Otros dicen que Huayna Cápac en honor a su madre oficializaron. Y yo creo que fue ella la que oficializó su idioma. O sea, ella no les necesitaba pedir permiso.
Y en Lima mismo, entre los huarcos, existe pues una historia que gracias a una estrategia, después de 12 años de resistencia, gracias a una estrategia de Mama Ollo, conquista los huarcos. Y entonces sigue su avanzada imperial. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces yo doy este ejemplo de las joyas, pero además lo que también encontramos en las crónicas es que la joya no es que era joya porque el Inca decía, ay, esa chica me gusta, me caso con ella y ella va a ser la joya. No, había un proceso de elección de la joya tan complicado como el proceso de elección del Inca, porque iban a gobernar. Lo que pasa es que lo que tenemos que pensar es que antes, así como tú necesitas firmar un contrato ahora, en ese tiempo el parentesco que se establecía era el sello con el cual firmabas los compromisos políticos, económicos y sociales. Y además, pero ¿quién daba el consentimiento para el matrimonio de la, digamos, de la elegida? Porque la elegía ¿quién? El Inca. El Inca apenas era elegido, tenía que tener una joya. Entonces, ¿cómo se designaba a la siguiente joya? El Inca, el futuro Inca, tenía que ponerse de acuerdo con todo el consejo de sacerdotes del Sol, con los sacerdotes y sacerdotisas seguramente del ancestro. O sea, por ejemplo, en este caso, Huáscar tenía que, o Huayna Cápac en este caso, que les voy a contar, tenía que tener el consentimiento de los que cuidaban el ancestro de Tupac Yupanqui, ¿no? Y de los capitanes de los orejones. Y de la madre de la candidata. Y le ocurrió al Piña de Huayna Cápac, que le escogió a Chimbo, si no me equivoco, pero ¿qué es lo que pasa? Los capitanes estaban de acuerdo, los sacerdotes del Sol también, los sacerdotes de los ancestros, pero ella no, la colla madre de la candidata decía no. Y a él, estas 3 estamentos le dijeron, mira, tienes que ver cómo convences a la madre colla, porque si la madre colla no quería, esto no ocurría. Miren el poder que tenían las mujeres. Y entonces, finalmente la logra convencer en base a una serie de negociaciones. ¿Por qué eran importantes las negociaciones de fuerza de trabajo, o sea, de hombres y mujeres para entregarle a la madre colla? ¿Por qué era importante que tuviera tierra? ¿Por qué era importante que tuviera fuerza de trabajo? Porque la acumulación de riqueza en estas altas élites incas eran por género. En todo el registro que he podido encontrar, las mujeres heredaban de las mujeres. Nunca una mujer dejaba en herencia ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a ningún pariente varón. Como que también los varones hacían lo propio con su género. Entonces, hubo una acumulación de riqueza por género. Y las mujeres por eso estaban empoderadas, desde la base económica hasta la política. Entonces por eso era muy importante, las mujeres eran bravazas pues, para negociar. O sea, esta madre colla negociaba con el Inca. Y si habían los 3 estamentos de poder, pero ella decía no y era no. O sea, no era de que la candidata decía, no, estoy enamorada y me caso con él. No, ni hablar, eso no existía. Porque eran funciones políticas. Eran funciones políticas, además, para el desarrollo y expansión de un imperio, que no fue poca cosa. El imperio inca y nuestras civilizaciones son una de las más grandes civilizaciones, de las 6 que hay en el mundo. Una de esas las hemos tenido nosotros. Entonces, no era cosa gratuita, por favor. Perdón, regresa. Pero no solamente eso, sino que otro para mí descubrimiento, que fue increíble, fue cuando veo que Huamampoma de Ayala,
Murúa y otras hablan de las reinas de los 4 suyos, las señoras y reinas de los 4 suyos. Resulta que para cada suyo, nosotros sabemos que el imperio incaico, que se llamaba Tahuantinsuyo, que quiere decir Tahuan, los 4 suyos, estaba dividido en 4 suyos. Pues resulta que había una reina y señora gobernanta de cada uno de esos 4 suyos. Y no hay un equivalente en los varones, porque los capitanes registrados, por lo menos eran 12, siempre. Algunas de ellas podían haberse casado con alguno de estos capitanes. Huamampoma dice, por ejemplo, que una de estas señoras estuvo casada con su abuelo, ¿no? Porque también cada cronista escribía lo que le convenía, ¿no? Entonces, imagínense, eran 4 mujeres maravillosas que estaban gobernando y que además tenían toda una secuela de mujeres que estaban con ellas en los diferentes, digamos, provincias, localidades de cada suyo. Ya tengo que cortar porque ya me están haciendo las señales. Entonces lo que quiero decirles es que junto con las joyas, con las 4 reinas de los suyos, habían las iñacas, que ese es otro tema, y las avias. De las iñacas se conoce poco, de repente después les puedo hablar, pero de las ayas, que son los ayahuascas, siempre he dicho que eran los conventos o que eran como las cetairas, ¿no? Donde el inca podía entrar a divertirse cuando quería. Falso, ¿no? Lo que más bien, ya para cerrar, sin explicar mucho lo de las iñacas y de las mujeres sabias, pero pronto va a salir un libro, espero, donde está eso. Lo que les quiero decir es que en realidad, y no solamente lo digo yo, lo dijo hasta Tom Siudema después de sus cantidad de estudios, es que al parecer en el Tahuantinsuyo, tomando el ejemplo de las Huari, hubo toda una línea de poder femenino y otra línea de poder masculino, que entre ellos negociaban, gobernaban, se articulaban para hacer crecer. Y esto parece que lo tomaron de las Huari, donde había como una suerte de división del trabajo del poder. Los hombres en las campañas militares, en todo el proceso de expansión, de conquista y expansión del imperio, y de otro lado, las mujeres en el gobierno. Por eso, cada lugar que era conquistado por los incas, inmediatamente se levantaba un Andiahuasi. La mamacona que dirigía el Andiahuasi y la compleja estructura organizativa interna establecían los nexos de la negociación con los señores locales. Las fiestas donde se preparaba el alimento, las bebidas, donde estas mujeres eran empoderadas entregando esto, y donde se entregaban también los tejidos a nombre del Estado Inca, eran parte de esa negociación. Entonces, la hipótesis que les traigo es que había toda una estructura femenina que venía desde las collas, las iñacas, las 4 señoras de los suyos, las iñacas y el Andiahuasi, que era toda una estructura institucional femenina que era parte del gobierno del Estado cusqueño imperial. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Sobre lo que ha dicho Maritza, como entenderán, me escribo totalmente, y me parece una maravillosa coincidencia que, sin propondérnoslo, ella haya trabajado todo este periodo prehispánico con todas estas cosas extraordinarias que nos cuenta, y que hace más o menos sobre el año 2012 se iniciara en Lima con el apoyo de la Universidad San Martín de Porres, de tomarlo en cuenta, porque tiene que ver con cómo nos situamos frente a este éxito un poco medio borrachera que hay sobre el tema de la cocina en el Perú, al cual yo me voy a referir. Yo voy a trabajar dos aspectos, 2 momentos importantes. Voy a partir de ahora. Esto les decía, un poco para que nos ubiquemos primero en lo referente a cómo qué es lo que estamos considerando, qué es lo que conocemos de la cocina peruana, qué es lo que creemos está pasando en la cocina peruana, qué es lo que se nos dice,
y qué es lo que nosotros damos como cierto, como paradigma de la cocina peruana. Y sobre eso quiero ir sobre lo que se cree y sobre lo que está detrás, porque finalmente de eso se trata. Para eso se investiga, para eso uno tiene que tener una visión crítica y no marearnos ni emborracharnos un poco con este éxito de la cocina peruana, lo cual no quiere decir que no hay avances, pero me parece muy importante situarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que creemos. Veamos un poco. Este desarrollo que tiene la cocina peruana alcanza más o menos de forma sostenida aproximadamente unos 20 años. Y nuevamente un poco como, voy a hacer seguramente referencia constante a lo que señala Marisa, porque es impresionante cómo eso mismo se repite, ¿no? O sea, ¿en qué momento se produce y por qué razones el éxito de la cocina peruana? ¿Por qué se posiciona? ¿De dónde llega esta moda de la cocina? ¿Qué paradigma se trae consigo cuando se sitúa esta propuesta de desarrollar las cocinas en América Latina? ¿Cómo nos situamos frente a Europa? ¿Cómo nos enseñan a valorizar? ¿Qué valorizamos abiertamente, públicamente, y qué cosa queda para casa, como un poco lo escondidito? Entonces, de eso es lo que quisiera hablarles, sobre todo a los jóvenes que están de repente en el área de turismo, o los que están estudiando cocina, o los profesores que puedan ver aquí sobre estas tareas. ¿Qué es lo que les quisiera yo decirles? En primer lugar, que ningún éxito en la cocina, o ninguna realización o logro, se improvisa. La cocina es un proceso histórico, cultural importantísimo, y les pongo un ejemplo. ¿Por qué países más desarrollados formalmente que el nuestro no alcanzan los niveles de aceptación, de riqueza cultural que el nuestro? Por ejemplo, pensemos en Chile, país vecino al sur, pensemos en Colombia, pensemos en Brasil, en el propio Estados Unidos. ¿Por qué no son cocinas trascendentes, importantes culturalmente? ¿Por qué? Porque la cocina es un proceso histórico que se cocina en el tiempo, y porque nadie lo inventa. Lo que pasa es que hoy, como efecto de la moda, hoy uno puede hablar de diferentes tipos de cocina, ¿verdad? Cocina de autor, cocina moderna, diferentes formas de señalar la cocina, donde se privilegia, como en el fútbol, a los personajes. Los cocineros aparecen como figuras públicas, que tienen autógrafos, que son conocidos, igualito que el fútbol. Ahora ya creo que un jugador le había valorizado las piernas a 120 millones de euros, y se hablaba, ¿no? Y además los periodistas lo asumen sin ningún cuestionamiento, ¿no? O sea, a eso se limita el fútbol, y les aseguro que no está tan lejos de la cocina. O sea, y sobre eso tenemos que nosotros manifestarnos, tener una visión crítica y de ver qué es lo que realmente, en este desarrollo que hay de la cocina en el mundo como fenómeno cultural, de qué tenemos que aprovechar para posicionar como una